Como relata Amnistía Internacional en uno de sus comunicados, encontró a su hija tras 20 años de búsqueda en 2010. Después de encontrar a su hija, Emeteria no cesó en su lucha, sino que se quitó del pecho la foto de su hija encontrada y se puso la foto de otra desaparecida y continuó trabajando por los derechos de las personas inmigrantes hasta su fallecimiento en enero de este año. Marta Sánchez Soler es la presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, coordinadora de la caravana que hoy recorre territorio mexicano. Gracias, Marta, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Al contrario, gracias. Está en este estudio de la Ciudad de México María de Jesús Silva Velázquez. María de Jesús es la mamá de Jacqueline María Silva. Ella fue raptada el 5 de diciembre de 2004 del balneario del Paso Caballo en Chinandega, en Nicaragua, y se encuentra aquí junto con otras personas precisamente formando parte de esta novena caravana. Gracias, bienvenida María de Jesús. Me gustaría iniciar, Marta, si te parece, con la descripción precisamente de este ejercicio que por novena ocasión se realiza, las expectativas, las esperanzas puestas, lo que se logra, lo que no se logra, el objetivo. ¿Para qué moverse de esta manera? Mira, tenemos ya 9 años y esta caravana surge porque hicimos un recorrido por Centroamérica tratando de tomar la ruta migrante desde el inicio y nos empezamos a encontrar madres que se estaban organizando y que venían con sus propios medios a la frontera. No pasaban porque no tenían documentos o pasaban solo a la zona de Tapachula. Y por todo Centroamérica ya había. Y nos partió el... Como nosotros nos dedicamos a la defensa de los derechos de los migrantes, pensamos que apoyar a estas madres era lo más valioso que podíamos hacer en el momento. Entonces empezamos a ayudarlas buscando los apoyos para que pudieran transitar por México y para que pudieran adentrarse a los lugares de donde tenían pistas. Todo el común denominador de este ejercicio es que la última comunicación que sus hijos o sus familiares tuvieron con ellos fue justamente de México. La última comunicación llegó de territorio nacional. Entonces empezamos con la caravana y cuando empezamos trabajando con ellas, venían muy temerosas y muchas de ellas jamás habían salido de su pueblo. Y yo quisiera que las pudieras escuchar el día de hoy. Son verdaderas guerreras, se han organizado en estos 9 años, se han transformado y dicen que la caravana y la solidaridad de grupo les ha ayudado muchísimo a sobrellevar la pérdida del no saber dónde están sus hijos perdidos. María de Jesús Silva Velázquez, usted es la primera ocasión en que participa en esta caravana. Tuvimos oportunidad de conversar con nuestro colega nicaragüense Ismael López Ocampo, que viene acompañando esta caravana desde su país, desde Nicaragua a México, y nos contó de su caso, nos contó de lo que sucedió con Jacqueline, su hija, nos contó de su batalla, de su lucha, de las cosas con las que se ha topado buscando a esa hija que se llevaron en diciembre de 2004. ¿Podría compartirnos esta historia con nuestro público? Sí, ¿qué pasó con ella? ¿Qué sucedió? Bueno, mi hija, verdad, como usted ha dicho, se desapareció el 5 de diciembre del 2004. Mi búsqueda no ha parado desde el 6 de diciembre, ¿verdad? En mi país no se me prestó ninguna ayuda, ningún apoyo. Las policías no me quisieron prestar atención. Yo acurrí a la policía de mi lugar para que siquiera me le dieran un seguimiento para mientras yo me podía trasladar a Honduras, ¿verdad? Porque fue el primer punto donde me dijeron, yo fui a la policía, puse mi denuncia, no me le tomaron importancia, fue como si nada, ¿verdad? Porque ellos decían que yo no tenía pruebas, entonces le digo, háganme el favor, ayúdenme, manden fotos de mi hija a Honduras mientras yo me traslado, ayúdenme en eso, por favor. Entonces no se me brindó ninguna ayuda, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces yo no me iba a quedar de brazos cruzados, partí y busqué a mi hija, llegué a Honduras, en Honduras sobró quien me dijera que mi hija la llevaba un hombre de piel morena y que en Honduras fue dada a una persona que se le celebró un juicio, ¿verdad? Que de nombre María Esmeralda, ¿verdad? De ahí yo
Entré a Honduras, ¿verdad? Llegando a la frontera de El Salvador con Honduras, yo muestro la foto de mi hija a distintas personas, ¿verdad? No preguntando por Esmeralda, sino que por mi hija, que si alguien había visto a mi hija, y entonces todo el mundo comienza a decirme, esta niña la anda María Esmeralda, esta niña la anda María Esmeralda. Entonces, ¿verdad? Pues mi ansiedad, desesperación de quererla encontrar, pues más grande, ¿verdad? Entonces, pero en verdad llegué como muy tarde, porque si alguien hubiera mandado tal vez la foto de mi hija, no hubiera tal vez pasado a muchos lugares que he venido recorriendo, ¿verdad? Llegué allí, ¿verdad? Y entonces mucha gente me decía, María Esmeralda ya cruzó a El Salvador, iba rumbo a Guatemala, iba con tu hija. Pasaba noches, y entonces hasta que María Esmeralda bajó, entonces me decía la gente, señora, señor, me decía, ya vino Esmeralda, pero no viene con la chiquita. Entonces yo corrí desesperadamente al puesto de policía, llego ahí, le digo al de la policía, le digo, por favor, le digo yo, hágame el favor de detener a María Esmeralda. No, le digo, hágame el favor de detener a una mujer que me lleva a mi hija. ¿Cómo que le lleva a su hija? Sí, que me trajo a mi hija y yo quiero que me dé mi hija. Pero me sentía tan mal que no podía explicar nada. Yo le di la foto de mi hija, se la mostré, y entonces él dice, ay, con sus palabras, ¿verdad?, que dicen feas, dice, ¿qué carajo? Dice, esta chiquita la anda María Esmeralda. Entonces le dice a los dos policías, oye, cabo, levántense ustedes dos y me van a traer a María Esmeralda porque ella anda esta chiquita. María Esmeralda, ¿quién es? Desgraciadamente es una persona, ¿verdad?, que se me... Tal vez no es ella la actora, ¿verdad?, pero es una mula, porque ella es una servidora social, ¿verdad? ¿Fue detenida María Esmeralda en Honduras? Sí. ¿Y su hija ya no estaba ahí? No, su hija ya no se la encontraron ya ella. ¿Qué pasó con su hija? ¿Supo? No, pues no supimos nada, ¿verdad? Porque el policía comenzó a decirle, María Esmeralda, necesito que me entregues a la muchacha, no recuerdo cómo es que le dicen a los chiquitos ahí en Honduras. Entonces le dice, quiero que me la des, porque yo te la vi yo personalmente. Pues yo pensaba que íbamos a tener resultado. Entonces ella comenzó a negarse que ella no la tiene, ¿verdad? Entonces a mí no me puedes decir que no, porque yo te la vi. Entonces yo puedo dudar que mi hija no fue traficada. No lo dudo. Mi hija, como mucha gente decía, tal vez se fue porque ella quería. No. Mi hija la adorábamos todos. La queríamos mucho. ¿Cuál fue el último contacto que tuvo con ella antes de que desapareciera? 2 días antes. 2 días de la desaparición. Platicamos y a mí me faltaban 7 días porque yo trabajo y vivo en Costa Rica. Entonces yo le digo, hija, en 7 días vamos a estar juntas. Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. María de Jesús. Regresamos, Marta Sánchez Soler, María de Jesús Silva Velázquez. Déjeme, María de Jesús, un segundo para escuchar a Marta un momento sobre lo que me comentabas en el corte, sobre los resultados que ustedes han logrado con las caravanas en estos 9 años. Han encontrado a algunas personas, pero me dices algo fuerte, me dices que no encuentran mujeres. Básicamente han podido reencontrar a madres con hijos que finalmente en algún momento logran contactar, pero sí. Mujeres no. No encontramos mujeres y no encontramos niños. Y hay muchos niños que han desaparecido también. Nosotros estamos seguras que son víctimas de trata. Todas las pistas que tenemos nos llevan a ese lugar. Y déjame decirte que las mujeres que hemos encontrado fueron en algún momento víctimas de trata y lograron escapar. Entonces estamos convencidas que es ese el problema fundamental. María de Jesús, retomando el hilo de la historia de Jacqueline, de su hija, de Jacqueline María Silva, usted dice el último contacto que tuvo con ella fue
cuando yo desde Costa Rica, donde usted trabaja, le dije estoy pronta a regresar a Nicaragua, a su país, y poder encontrarnos. Ya no hubo más contacto con ella y lo último que supo es que ya no estaba. Sí. ¿Tuvo algún indicio distinto, algo que le dijera cómo se fue, quién se la llevó? ¿Nada? Entonces, ¿verdad? Cuando ya se fue detenida esta persona, yo me di a la búsqueda sola por todo Centroamérica por 3 años. Y llegó a tocar todas las puertas, incluso, cuéntenos la historia de usted. ¿Qué cosas ha hecho? ¿Qué cosas tuvo que hacer para buscar a su hija Jacqueline? Pues he hecho todo lo posible que una madre puede hacer por querer encontrar a un hijo, ¿verdad? Me despojé más que todo de toda mi familia y me di a la búsqueda incansable por 3 años por todo Centroamérica. Miré cosas que todavía me perturban y me desgarran el alma. Ver cosas que yo ignoraba que existían en los países vecinos, como la trata de niñas. ¿Cómo es que logró ver eso directamente? ¿Qué cosa? ¿Por qué pudo acceder tan directamente a eso? Porque visité demasiados prostíbulos cuando andaba con los agentes. Muchas veces tuve que, ¿cómo decirle? Hacerme pasar por una proxoneta, llegar al lugar donde me decían, ahí estuvo tu hija, ve, tal vez tienes algún resultado. Yo tenía que ser como cínica y tragarme el dolor de que yo andaba buscando a mi hija, y llegaba y le decía a las otras personas que son las dueñas del lugar, de que se tratan de tratas, veas, yo vengo de tal lado, los policías me dieron nombres, ¿verdad?, de traficantes, y entonces yo necesito una guirra, así como esta, más o menos. ¿Qué es una guirra? Una chiquita. Y entonces, usted como si fuera alguien que buscaba a una niña, se hacía pasar para conocer lo que estaba pasando. Necesito esto porque hay uno muy grande que necesita pagar mucho por ella. Entonces, tenía que contener la ansiedad y todo, ¿verdad? Y creo que sí, lo pude hacer. Para que le creyeran. Para así. Y ay, no, esta se acaba de ir hace 2 días, la vendimos. Pero hay otra igualita, pero no como esa, porque esa está demasiado buena y pagaron demasiado bien. Y esas son las cosas que usted fue viendo en todo Centroamérica en la búsqueda de su hija. Sí, cuando teníamos que ir a un prostíbulo donde solo entraban gente con membresías. A medianoche entrábamos con membresías, ¿verdad?, que ellos la facilitan. Y ver cómo drogan a las chiquillas, a las muchachas. Y ver todas esas asquerosidades de hombres que alrededor de ellas están pidiendo que se desvistan más, que hagan cosas tan inusual, tan horrible. Para mí era muy duro quererme levantar de una silla, porque no soportaba ver cómo las están manipulando, cómo están drogadas y ellas están quitándose la ropa, están enseñando todo y los hombres están gritando mucha ropa o haz tal cosa. Y tal vez miraba a una niña de 12, 13 años. Y yo digo, en algún lugar está mi hija haciendo esto. No porque ellas quieren. Hay veces, muchas veces, solo decimos porque es prostituta, porque está ahí. Pero en realidad no sabemos el por qué. Pero cuando estás ahí de frente, allí,
no nos ponemos a pensar en eso. Y tuve que soportar muchas veces que tal vez la gente federal me jalara y que no me moviera de donde estaba porque tenía que terminar el show y yo tenía que verlo todo. Esas son cosas que me han marcado desde entonces. Cuando me llevaban a hacer un allanamiento, ¿verdad? Y ellos llevaban una hoja de allanamiento y había muchas niñas así en fila porque las sacaban y decían, venimos a buscar a una niña de Nicaragua que dicen que aquí está, y las ponían en fila y me desgarraba el alma ver niñas que cuántas madres están deseando encontrarlas, pero muchas de esas también han sido vendidas por sus propias familias y había muchas que me decían, señora, ayúdeme a salir de aquí. ¿Qué edad tiene Jacqueline? Ya por 20 años. Va por 20 años, Jacqueline. Déjenme, Marta, María de Jesús, regresar después de la pausa. Entramos en la parte final de esta conversación, una dura conversación con María de Jesús Silva Velázquez, con Marta Sánchez, con motivo de esta caravana. La historia que nos ha contado, la parte de la historia que nos ha contado María de Jesús es muy dura, muy difícil. Nos ha dicho que Jacqueline, su hija Jacqueline María Silva, tiene hoy unos 20 años, cuando fue raptada, cuando fue llevada de Nicaragua. Tenía 11 años más o menos, esta pequeña. Tenía apenas 11 años. Apenas 11 años. Estamos en la parte final, María de Jesús. Déjenos un mensaje, el mensaje para quien la ve con este programa, a las autoridades, a los que son ojos para buscar a su hija. Pues yo le pediría, ¿verdad? Si alguna persona está con mi hija o me tienen a mi hija, que me la devuelva. Que me la devuelva porque necesito encontrarla. Desde luego que sí, María Jesús. Que pare la trata de niños, trate personas, porque ayuden a salir esas niñas que están en esos prostíbulos, ya que no pude yo ayudarla. María de Jesús, es muy importante que nos haya contado su historia. Nos toca fibras muy fuertes a una sociedad, a todos los países de esta región, Centroamérica, México, que tiene problemas gravísimos en materia de trata de niñas, de jóvenes, de niños. Y el caso que usted nos ha compartido es un caso que, como muchos otros, merece, es urgente, es definitiva la exigencia de que sea resuelto y que su hija sea localizada. Junto con usted, junto con las madres de la caravana, desde luego acompañamos esta exigencia. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias a usted. Y gracias, Marta, por estar aquí para cerrar esta conversación que es muy dura, que nos habla de la parte más desgarradora, precisamente de las historias que acompañan a las mujeres y a los hombres que van en esta caravana de migrantes mesoamericanos, de gente que viene en busca de sus hijas y sus hijos. ¿Cómo cerrar una charla así de algo tan grande, tan desbordado, tan tremendo, Marta? Mira, nosotros ya no tenemos palabras y hemos hecho prácticamente todo lo que se puede hacer. El problema de cómo tratamos a los migrantes en este país y lo que les acontece es un genocidio. Le hemos llamado también un plan de exterminio, porque tiene que ver con las políticas migratorias que nos impone también Estados Unidos. En México, a través de los tratados que firma, a través del Plan Mérida, se ha convertido en la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y aniquilamos a los migrantes. Primero los expulsamos de sus países porque los empobrecemos, en tránsito los desgarramos, llegan al país de destino y los explotamos, y en México, además de todas las aberraciones, también los matamos. Tenemos más de 70,000 migrantes desaparecidos en tránsito en México. Y cada historia que escuchas es igual de desgarradora. Y todos decimos, ¿qué más se necesita hacer para que esto deje de suceder? ¿Qué necesitamos hacer para que nos traten como humanos? Mientras estamos platicando, están matando migrantes. Y eso ya no puede ser.
Ya no puede ser Marta Sánchez, ya no puede ser María de Jesús Silva Velázquez, desde luego que esa es la gran voz uniforme en este movimiento migrante, en esta caravana, y los que acompañamos escuchando su voz, escuchando tu voz, Marta. Gracias a las dos por contarnos y por estar aquí. Gracias. En su ruta, pues en búsqueda de sus hijos, de sus hijas, y desde luego colocando el tema en la principal atención posible. Gracias a las dos por estar aquí. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Y seguimos desde luego este tema, ¿qué decir? A la espera de respuestas de autoridades y de la propia sociedad. Gracias por estar aquí. Yo soy madre de una niña desaparecida de trata de blanca, la cual se me sustrajo desde mi país. Porque nuestros hijos, mi hijo, mi esposo, mi hermano, no es mercancía. Mi papá no es mercancía, mi madre no es mercancía, mi hermana tampoco es mercancía, que han sido víctimas de la trata. Ante esta cruz, este calvario, nos hemos dado cuenta de todo lo duro que vive nuestra gente. No más contar remesas. La bolsa a nuestras autoridades. Y nuestro... De Guatemala, A través de la puerta de su casa, Julia mira con tristeza, pero también con esperanza el futuro. Su máxima ilusión es encontrar a su hija Giselle. Mi sueño es verla de nuevo, estar con ella, abrazarla. La hija de Julia se fue de Nicaragua en el año 2005 hacia México. Quería encontrar un buen trabajo para poderle dar a su madre y a su hijo una casa donde vivir. Durante algunos meses logró mandar algo de dinero y comunicarse por teléfono, pero luego no volvieron a saber nada de ella. Me hace falta mucho platicar con ella porque ella es mi hija mayor. Y ella es la que era como una madre pues para sus hermanos. Después de varios años, el corazón de madre de Julia alberga un poco de esperanza. Ella, junto a otras 7 madres nicaragüenses, son parte de la caravana centroamericana, que durante varias semanas viajarán por México en busca de sus hijos perdidos. Estamos hablando que casi 3 semanas de caminata, de buscar en diferentes puntos. Ese es el objetivo que llevamos, ¿no? Vamos a entrar a lugares de albergue, vamos a estar en los parques enseñando la fotografía, vamos a andar buscando, si Dios quiere, en las cárceles. Este es el 3er año consecutivo que Nicaragua participa en esta caravana, mediante la cual han sido encontrados 5 hijos. Según los organizadores, existe una gran cantidad de razones por las cuales los familiares pierden el contacto. Muchas veces puede ser 1, porque son apresados por grupos criminales. 2, puede ser que el familiar encontró un oficio distinto al que su familia pensaba que tendría. Puede ser que por droga, por licor o por otro tipo de vicios o daños que no pensaron que los tendrían y que no quieren que sus familiares sepan que están en esa situación. Según los organizadores, con esta caravana se busca sensibilizar a los gobiernos sobre el problema de la inmigración. Más allá de ese fin, viajan más de 30 madres centroamericanas, quienes van unidas por un mismo sentimiento: volver a ver a ese ser amado que perdieron años atrás. Para CNN, Samantha Lugo, Managua.